Ecuador es un gran ejemplo de la diferencia entre un gobierno y un mal gobierno. 7 años han tratado de legitimar lo que ha hecho mi gobierno, que dejamos sobreendeudado al país, que fuimos sortudos con altos precios del petróleo, que hicimos pacto con el narcotráfico. La verdad es que no podemos ocultar. Ecuador es un gran ejemplo del país de la diferencia entre un gobierno y un mal gobierno. Como el segundo 7 años han tratado de legitimar lo que ha hecho mi gobierno, que dejamos sobreendeudado al país, que fuimos sortudos con altos precios del petróleo, que hicimos pacto con el narcotráfico. La verdad es que no podemos ocultar. Ecuador es un gran ejemplo del país de la diferencia entre un gobierno y un mal gobierno. Como el segundo 7 años han tratado de legitimar lo que ha hecho mi gobierno. En términos absolutos, hemos superado los 7.000. O sea, eso no se ha visto en época de paz. Es la destrucción más rápida que he visto de un país, sin bloqueo, sin guerra, etc. ¿Y cuál es la diferencia? Un buen gobierno y un mal gobierno. Multiplica eso por 200 años. Diferencia mucho menor. Pero por 200 años de república y entenderá por qué hay países desarrollados y por qué países subdesarrollados. De todos modos, el 2021 que estábamos bien. Eran 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y era 4 o 5 veces más el nivel en que yo dejé el país, 4 veces más. Y con Moreno era lo mismo, ¿no? Entonces esto empezó del 2017, cuando el odio prevaleció y trataron de eliminar una corriente política, como trataron de hacer con Abdalá Bucaram, por ejemplo. Con la diferencia que Abdalá Bucaram salió corriendo a los 6 meses de gobierno con 10% de apoyo popular y un fracaso total. Yo me cansé de ganar elecciones y hemos sido el gobierno más popular de la historia reciente del país. Entonces no podrán con nosotros, pero qué daño que le han hecho a la patria. ¿Cuáles son las perspectivas? Mira, yo trato siempre de ser optimista, mantener la alegría. No son los momentos más fáciles para mí en lo personal, porque veo la destrucción de mi patria, la persecución que he sufrido, que han sufrido mis compañeros. Trato de guardar la alegría, el optimismo, sé que hay pruebas mayores, pero no quiero engañarme ni engañar. Yo no veo muchas perspectivas. No voy a caer en la novelería de que el joven, gente nueva, es el mismo producto del sistema, es alguien que mintió durante campaña, sigue mintiendo. Estamos esperando que suban las pensiones jubilares al salario mínimo, que dijo que era demasiado alto. Eso es un imposible, lo saben. Pero nos ganó 3-1 entre los jubilados por esa mentira. Porque hay gente que cree esa barbaridad. Estamos esperando las cárceles flotantes a 80 millas de la costa. Estamos esperando el plan Fénix con los Robocop, los drones y todo eso. Todos sabían que era mentira. Y votan por las novelerías. Pese a que pueden comparar del 2007 al 2017. Por supuesto estoy siendo injusto con casi los 5 millones de votos que hemos tenido, ¿no? Pero créame, esto le puede caer antipático a mucha gente. No me digan si soy simpático o antipático, díganme si estoy equivocado o no. Con lo que fue nuestro gobierno 2007 al 2017. Sin hacer campaña deberíamos ganar de largo una sola vuelta. Y perdemos, claro, pudimos ganar en una sola vuelta este año. Asesinaron a Villavicencio y perdimos por 3 o 4 puntos en la segunda vuelta. Pero íbamos a ganar de largo y sin campaña. Entonces nos falta madurar mucho como democracia. Y hoy nos presenta una nueva novelería, perdóname la redundancia. La consulta popular, que es cierto que la propuso en campaña y la gente votó por eso, pero me parece totalmente inoportuna. Ya leí las 11 preguntas, por ahí me faltan algunos anexos profundizar. Pero 80% es puro populismo penal, que se puede hacer a través de ley. O sea, son cosas de sí o sí para darme un baño de popularidad, pero eso nos cuesta $60 millones, cuando todos los esfuerzos del país deberían ser para superar la seguridad y reactivar la economía, que no hay absolutamente nada al respecto. Y, por ejemplo, la pregunta 11ª demuestra que no saben dónde están parados. Porque si hay algo que atrae al crimen organizado es el lavado de dinero. Y donde más se lava dinero en los casinos, en los juegos de azar. Y quieren volver a poner juegos de azar. Mire cómo está destruido Perú por esos juegos de azar. Pero en todo caso Ecuador es peor, porque tiene dolarización. Y uno de los males de la dolarización es que es más fácil lavar dinero, que ser mucho más cuidadoso. Pero en un esquema dolarizado quieren volver a poner casinos. La fórmula perfecta para que Ecuador sea una lavandería de dinero y se potencie el crimen organizado. Si me preguntan a mí, creo que es una consulta totalmente inoportuna, con preguntas, la mayoría de ellas totalmente intrascendentes, que se pueden hacer vía reforma en asamblea, pero quieren hacer marketing político con los recursos del pueblo ecuatoriano, y con preguntas tremendamente peligrosas, es así, porque es opinión pública, como ya le hice con los toros, ¿ya? Pero preguntarle a la gente si quiere volver a los juegos de azar, a los casinos, pero tremendamente peligrosas, cuando el principal problema del país es la violencia, el narcotráfico, el crimen organizado, y la principal forma de lavar dinero, nos pregunta cualquiera que conozca de esto, es por medio de los casinos. Presidente, primero igual saludarle, desearle lo mejor en este 2024. El tema de los casinos se resolvió en una consulta a la que usted también convocó al pueblo ecuatoriano, mayo del 2011. El que hoy se pregunte eso, y a mí sí hay algo que me genera mucho ruido, porque digamos, si yo hago memoria, los casinos donde estaban, en hoteles 5 estrellas, hoteles de lujo,
El tema de los hoteles y una cadena de hoteles muy conocida de este país es parte de los giros de negocio de un familiar muy cercano del presidente, ¿no? Entonces uno también se va a preguntar ahí a quién está tratando de beneficiar con aquello. Pero quisiera un comentario sobre eso, sobre el episodio del 2011, por qué Correa en ese momento decide meter la pregunta de los casinos y quisiera también, digamos, si usted gusta hacerlo, la comparación con el momento actual que está viviendo el país, que además el 2011 no es del mismo Ecuador del 2024, ¿no? Es un Ecuador totalmente diferente, asediado por la delincuencia, por el crimen organizado, por el narcotráfico. Eso por un lado. Y por otro, entender esta consulta popular como una suerte de referendo ratificatorio del mandato de Noboa, tomando en cuenta de que estamos en un año preelectoral y de que en febrero del próximo año vamos a ir nuevamente a elegir gobierno y que Noboa seguramente buscará la reelección. Mire, está hablando del 2011, ¿no? Yo gané la elección, asumí el gobierno en 2007, 4 años después. Esa es la diferencia, responsabilidad cuando se actúa frente al bien común, claro. 2008 me parece que tuvimos la consulta sobre la constituyente, pero ha sido no para hacer una constituyente, que era mi principal oferta de campaña, no recuerdo si fue 2007 mismo o 2008, creo que fue 2007. Pero consulta con varias preguntas. Recién en el 2011, 4 años después de ser gobierno y en función de las necesidades del país, no para darme ningún baño de popularidad. Por ejemplo, la reforma judicial que fue ejemplo para el mundo. Consulten con todos los jueces, empezando por los pillos que se quedaron en la Corte Nacional porque se prestaron para todo. Si me conocían, si algunas hablaron conmigo, ¿usted cree que estaríamos perseguidos si hubiésemos controlado la justicia? Era ejemplo para el mundo, pero como los de siempre dejaron de controlar la justicia, por medio de sus medios de comunicación dijeron que ahora sí no había independencia judicial, que nos hemos tomado la justicia. Y mira ahora lo que vemos. En los chats de Leandro Briones se dice que controlan toda la Corte. Quisela es pana, es cómplice de la fiscal, no le va a pasar absolutamente nada, porque se están tomando, se les fue un poquito de las manos en peleas internas con Terán y esa gente, y entonces están retomando el control de todo para seguirlos dominando de esa forma. Desde 2011 la consulta. ¿Por qué los casinos? Por varias razones, la que le he explicado. Si se quiere luchar contra el crimen organizado hay que evitar el lavado de dinero. Una de las formas de lavar dinero son los juegos de azar. Peor aún en una economía dolarizada. Uno de los grandes peligros de una economía dolarizada es que es muy fácil lavar dinero, porque se gana en dólares y se cambia en dólares, o sea, no hay rastro ahí. Segundo, la ludopatía, el vicio del juego, es un vicio tan grave como la drogadicción, como el alcoholismo. Se pierde, o sea, se destrozan familias enteras. Mira lo que pasó en Perú, que está repleto de estos casinos, incluso en zonas indígenas. Mira el daño, con todo respeto hacia el Perú, que está haciendo la ludopatía y los casinos. Queríamos quitarle ese problema a nuestra patria. Tercero, ya en lo personal, como economista nunca he entendido la base jurídica de una obligación nacida del juego. Es decir, caigo en la tentación de apostar, apuesto, pierdo $100,000 y me arruino la vida. ¿Qué beneficio recibo a cambio? ¿Qué bien y servicio? ¿Cómo se puede obligar jurídicamente a pagar esa deuda? Me parece que son cosas que destrozan las bases mismas de la sociedad, ¿no? Apoyar actividades que no generan valor agregado, aprovechan de vicios de la población, que son de muy dudosa procedencia, no son sanas socialmente hablando. Y precisamente por eso se pidió la opinión del pueblo ecuatoriano, porque son valoraciones sociales, normativas que tenemos que hacer, y eso es precisamente lo que hay que preguntarle al pueblo. Pero mira, ahora también hay que preguntarle. Ahora el contexto es totalmente distinto. Si nunca fueron convenientes los casinos, peor ahora, donde el principal problema es la violencia, ¿no? Y el gobierno hará campaña a favor para, como usted bien dice, no hacer un baño popular, es decir, tengo el apoyo de la población, me respaldaron con mi consulta, donde el principal problema es la violencia, querer volver a los casinos, por lo menos una locura. Y una última reflexión, pueblo ecuatoriano, quiteña, pichinchana. Eso es lo bueno de tener las manos limpias, tener independencia, venir de la academia. Yo no tengo negocio, no tengo intereses creados. Venir de la clase media, no es que tengo familia con emporios económicos, entonces uno tiene total libertad para actuar en función del bien común y no en función de intereses familiares o grupales. Le hablaba yo del contexto, y si quisiera un comentario quizás ahí adicional suyo, presidente, y este es un año preelectoral, y esta va a ser una consulta que le va a servir a Noboa también como un termómetro. No sé si muy temprano, por cierto, pero va a ser un termómetro para saber cómo llega él
con su capital político, si es que lo tiene, hasta febrero del 2025. Vea, me ratifico en lo que le dije. Se parece totalmente inoportuno, me parece hasta irresponsable. Por supuesto que es una jugarreta política y marketing político, en la desesperación de la gente, un presidente nuevo pregunta cualquier cosa, hace creer con sus medios de comunicación que es la gran solución y va a obtener el sí. Y con eso se da un baño de popularidad. Eso nos cuesta $60 millones, distrae energías sociales cuando se nos mueren a diario niños, se destrozan familias por el crimen. Entonces me parece no solo inoportuno, ¿no?, sino incluso, no solo demagógico, sino incluso irresponsable. Lo digo con todas las letras. Expresidente, usted decía que no quiere engañar a la población, que no tiene buenas perspectivas para lo que nos espera en este 2024. Sin embargo, existe un acuerdo, al menos visible, en la Asamblea Nacional con el partido de gobierno, con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana. ¿Hasta qué punto llegará ese acuerdo? ¿Hasta cuál es el límite de ese acuerdo? Ya se ha aprobado la ley económica urgente y ahora está en trámite otra ley urgente en materia energética, que aparentemente también va a tener la misma suerte que la primera, es decir, que va a resultar aprobada. Hablaban de gobernabilidad. ¿Cómo entendemos entonces esa gobernabilidad y esas dimensiones del pacto? Licenia, uno de los problemas en su desarrollo es que no relacionamos causa con efecto. En el año 2018, nuevamente si la memoria no me falla, me está fallando, en las jugarretas de Marapuala Romo, que mire las declaraciones de Ernesto Palmiño, el ministro de Justicia Moreno, cómo acordaron en gabinete la persecución, poner a la fiscal sin concurso, ya estaba determinada, poner a los jueces en la sala penal, todo para perseguir al correísmo, ¿no? Pero en el año 2018 hicieron una jugarreta más con las mayorías que tuvieron. Cambiaron la ley de asignación de escaños. Del método de Home, que prácticamente lo tiene toda América Latina, al método de Wester, que lo tiene sociedades, democracias más maduras, donde ya más importante la participación que la gobernabilidad. Porque el método de Home, para resumirlo, si usted tiene 2 escaños en una provincia, digamos Napo, ¿ya?, para ganar los 2, necesita ganarle 2-1 al que le sigue. Con el método de Wester necesita ganar 3-1. ¿Para qué hicieron eso? Para atomizar la asamblea e impedirnos tener mayoría por nosotros mismos. Si no hay un movimiento con mayoría absoluta, pues de acuerdo, y la gente después se rasga la vestidura, los mismos que aplauden, o al menos no reclaman, por el cambio de ley que tanto daño le hizo al país, porque atomizó la asamblea, le hizo perder calidad, la hizo perder gobernabilidad. Los mismos que aplauden eso, o al menos callan, son los que critican después los acuerdos. Entonces, ¿cómo se hace? Pues si no hay en ningún partido con mayoría absoluta. O volvamos al método de Home. Eso lo van a boicotear porque saben que nosotros ganaremos. En todo caso, ¿para qué fue ese acuerdo? Básicamente para la estructura de la Asamblea, las autoridades legislativas y las diferentes comisiones. Y le dijimos muy claro que se analizará ley por ley, acción por acción. Pasó la ley económica urgente. Lo que no se dice es que nosotros impedimos que eso sea también para los familiares pues, del presidente y los legisladores que aprobaban la ley. Porque el principal deudor del Estado, el del SRI, es el grupo Novoa, pues, del presidente. Y querían hacer la remisión tributaria para todo el mundo. Nosotros impedimos aquello. En todo caso, la ley es muy mala. No va a resolver absolutamente nada. Por ningún lado hay reactivación económica. Esa ley, nosotros tenemos el Hexágono, que era un grupo de ministros que filtraba las leyes, un grupo de expertos. Hacer la remisión tributaria, el primer paso, nosotros impedimos una ley con iniciativa. En todo caso, la ley es muy mala. Entonces, no va a resolver absolutamente nada. Aquí es palo porque bogas, palo porque no. Esa ley nosotros tenemos el Hexágono, que era un grupo de ministros que filtraba las leyes, hacer la remisión tributaria, el primer paso del circunazo. Nosotros vamos a apoyar la ley razonable. No va a resolver absolutamente nada. Aquí es palo porque bogas, palo porque no. Esa ley nosotros tenemos el Hexágono, que era un grupo de ministros que filtraba las leyes, hacer la remisión tributaria, el primer paso del circunazo. Nosotros vamos a apoyar la ley razonable. No va a resolver absolutamente nada. Esa ley nosotros tenemos el Hexágono, caso de excepcional. Pero después pueden decir en el reglamento cualquier cosa para definir excepción y privatizar todo. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con esa ley, pero es una nueva ley, una jura a la bandera. Porque para el problema eléctrico que vivimos, no es de ley. Lo reconoció ese sinvergüenza. No invirtió un centavo en el parque termoeléctrico que era público y él cree que debe ser privado. Por eso lo dejó destrozar el parque termoeléctrico. Lo mismo en general el sistema eléctrico. Entonces la cuestión es dar recursos, invertir, recuperar el parque termoeléctrico, acabar, por ejemplo, Toachi Pilatón, que está en las estribaciones occidentales de la cordillera, ¿no? Si hay sequía en la estribación oriental, no lo hay en las estribaciones
occidental, perdón, y estamos en el 90% avanzado. En 7 años no han podido acabar 10% de esa hidroeléctrica. Nosotros en 10 años hicimos 8 hidroeléctricas, casi una por año. Esta gente en 7 años no ha podido hacer 10% de una hidroeléctrica. Ahí están las soluciones, no es una cuestión de ley. Pero bueno, nuevamente, para que no digan, para evitar que digan que nos oponemos a todo, que por culpa de Correísmo fracasó Novoa, vamos a apoyar en todo lo que sea posible. Pero eso sí, no permitiremos, como en el caso de la ley económica urgente, que se traspasen líneas rojas. Hay la duda en este momento, volviendo al tema de seguridad. Presidente, usted habrá revisado, como nosotros, todos y cada uno de los estudios de opinión y las encuestas, preguntas que se le hacen a la gente de todas las firmas, tienen una prioridad y es la seguridad. El presidente Noboa ganó con la promesa del Plan Fénix. Usted algo se refirió en la primera respuesta a este tema, pero todavía la duda sigue siendo ¿qué es el Plan Fénix? Y yo, más allá de saber si hay o no hay el Plan Fénix, que ni usted ni nosotros sabemos si existe o no existe, me daría la impresión de que en realidad no existe, pero por cómo dejó el país Lasso, por cómo el Estado abandonó el territorio nacional, las fronteras, cómo volaron radares y nos hemos quedado completamente desprotegidos, un gobierno responsable, ¿qué medida urgente debería tomar? Urgente, pero práctica. No voy a construir cárceles barcazas o cosas por el estilo, sino una medida urgente pero práctica para empezar a resolver los problemas de la inseguridad. Usted mencionó lo de Lasso, ¿no? El caso de narcopolítica más importante de la historia del país, el caso del Gran Padrino, que la fiscal no lo ha movido en absoluto. Ahí están las consecuencias, ¿no? Sufrimos las consecuencias de esas malas autoridades, ¿no? Y nos desvían la atención con el caso Metástasis y tanta tontería. Vea, yo le voy a decir algo con mucho dolor, porque no me gusta decir, pero es verdad. No es mentiroso. Mintió en la campaña, sigue mintiendo ahora. Es estúpido pedirle que en 5 semanas, creo que lleva en el gobierno, resuelva el problema de la violencia. Pero igual de estúpido decir que su plan Fénix ha sido todo un éxito. Cuando hizo esto del caso Metástasis, la fiscal, que es terrible, un atropello de derechos humanos, nos gusta o no nos gusta, le gusta escuchar esto, no. Ay, que la corrupción en el sistema judicial, pero el sistema judicial que ellos mismos pusieron, de cual ellos mismos son parte, es una pelea entre compadres y todo es selectivo. Se mete preso a los vocales del Consejo de Judicatura para apoderarse del Consejo de Judicatura por los chats que están indirectos, ¿eh? En el teléfono de Leandro Norero, y nunca abrieron el teléfono de Fernando Villavicencio, por ejemplo, si es tan importante un teléfono, porque lo abren y no los otros, ¿no? Pero no meten preso a Diego Ordóñez, secretario de Seguridad de Lasso, que está directamente implicado, sin lugar a dudas, en los teléfonos de Leandro Norero. Entonces, demasiado descarado el asunto, pero la gente se va a convencer de esas tonterías. Entonces, así como no es posible en 5 semanas decirle al presidente Noboa que resuelve el problema de la violencia, también es tonto decir que en 5 semanas su plan Fénix es un éxito rotundo. No existe plan Fénix, es mentira. Quiso aprovecharse el caso Metástasis para, como surfista, subirse en la ola y resultó muy mal, porque tuvimos un diciembre demasiado violento. Eso le pasa por mentiroso. Tenemos un presidente que miente, y miente bastante. Mintió en campaña, mintió en el debate, dijo cifras disparatadas y sigue mintiendo de la presidencia de la República diciendo que ya está en vigencia el plan Fénix, lo cual no es verdad, y peor aún que ha sido un éxito. ¿Qué haría yo? Inmediatamente lo dijimos, ¿no? Conseguir recursos, y se puede, como la Reserva Inmovilizada en Suiza, para aplicarle a la policía, a las Fuerzas Armadas, que dijeron durante años que la culpa era de Correa porque no se podía movilizar, y luego ya la sacaron a las calles, la metieron a las cárceles, porque siempre se pudo, ¿no? Queríamos hacer una reforma constitucional para que no haya pretexto, porque sí es cierto que los jefes militares, para lavarse las manos, algunos, decían que no se podía, de acuerdo con la Constitución, cuando siempre se pudo. Para quitarle pretexto queríamos dejarlo más claro, pero siempre se pudo. De sacar esas policías, Fuerzas Armadas, con suficientes recursos, que sepa, tengo una ministra de Interior encargada del Interior y de Gobierno, que no sabe dónde está parada, no sabe dónde está de seguridad, ¿no? Y empezar, como lo dijimos, acciones internas y acciones internacionales, porque el crimen organizado se combate con coordinación internacional, cortando las fuentes de financiamiento, lavado de dinero, etcétera, para atacar ese crimen organizado. Y uno de los objetivos inmediatos era retomar el control de las cárceles. Pero para eso se necesita gente que sepa poner gente honesta y que esté dispuesta a jugarse la vida.
Lamentablemente no tenemos eso en estos momentos en Ecuador. Pero el presidente dio algunos cambios, como por ejemplo en la cúpula de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y eso es visto por algunos analistas de seguridad como un primer paso. No es una novedad ya en este punto que las cárceles no estén controladas por el Estado. ¿Hasta qué punto ahora, si simplemente este denominado Plan Fénix, se podría tomar ese control o retomar el control por parte del Estado en las cárceles cuando están las instituciones que manejan las cárceles tan contaminadas? Usted lo ha dicho, pues si están las instituciones contaminadas, no se va a poder retomar el control de las cárceles. ¿Y quiénes son los encargados de las instituciones? El Ministerio de Gobierno, que ahora es Ministerio del Interior también, está la misma ministra encargada, el Ministerio del Interior. Ya no hay Ministerio de Justicia, ¿ya? La Secretaría Nacional de Prisiones, ¿no? El NAI, no sé qué significa exactamente, pero eliminaron Ministerio de Justicia. Pero las instituciones, ¿no? Deben retomar el control de las cárceles, pero las personas de carne y hueso dirían esas instituciones. Esas personas no saben dónde están paradas. Fue un gran paso, por supuesto, cambiar una cúpula corrupta. Pero, ¿por qué, por ejemplo, cómo se llama este señor, el general que estuvo implicado en el caso Leandro Norero, Pablo Ramírez? Pablo Ramírez. Por todos lados implicado. ¿Por qué no está preso? Usted ve la doble moral. Usted ve que sabe demasiado. Entonces, es parte del sistema. Lo han calmadito. ¿Se dan cuenta que caso Metástasis, que tanta propaganda han hecho, que la quieren poder a la fiscal inepta esa como Mujer Maravilla, es contra un narcotraficante muerto? ¿Qué narcotraficante vivo está preso? ¿Qué jefe de la mafia vivo está preso? Todos sí, igual, no se engañen. Nos están manipulando. Entonces, se puede hacer muchísimo más. No lo va a hacer solo el presidente. Debe hacer un equipo de gobierno que no veo por ningún lado. Expresidente, el ex vicepresidente de la República, Jorge Glas, está asilado en calidad de huésped en la Embajada de México en Ecuador. Es posible, y como también es no posible, cualquiera de las dos opciones puede pasar, pero es posible que le concedan el asilo que ha solicitado. Él está enfrentando un nuevo proceso judicial, esta vez por la reconstrucción de Manabí, y su solicitud de asilo se produjo en momentos en que la fiscal pidió al comandante de policía que lo localice, lo ubique para que cumpla una diligencia. En caso de que le den el gobierno mexicano ese asilo al ex vicepresidente Glas, el gobierno ecuatoriano, apegado al derecho internacional, deberá concederle el debido salvoconducto. ¿Qué pasa si eso no ocurre? Pero primero reflexionemos sobre el caso Glas, porque es demasiado grave, ¿no? Usted mencionó el caso Reconstrucción, Licenia, Alexis. Ustedes son periodistas, dense la conciencia social. ¿Le puede explicar al pueblo de Pichincha, al pueblo ecuatoriano, qué es el caso Reconstrucción? Porque yo veo en redes, y así lo publicaron medios digitales totalmente vendidos, podridos, propiedad de banqueros, como Primicia, La Historia y tanta tontería, que era por sobreprecios. El caso de Reconstrucción no es por sobreprecios, es por una opinión. Porque Celi opinó, que perseguía a los correístas, opinó que el Parque Las Vegas, la carretera Manta-Coliza, deben ser parte de la reconstrucción porque no es reconstrucción. Omiten incluso el título total de la ley, que es reconstrucción y reactivación. Entonces ellos opinan que eso no debió hacerse, porque no era reconstrucción. Bueno, reconstrucción tampoco son los nuevos barrios. Reconstrucción tampoco son los nuevos mercados. Reconstrucción tampoco son los puertos artesanales que se hicieron, ¿no? Entonces, ni siquiera son consistentes. Además son selectivos, porque Jorge Glas no manejaba 20 centavos. Es el Comité de Reconstrucción, donde estaba también el alcalde de Puerto Viejo, Agustín Casanova, y el prefecto maravillense, entonces Mariano Zambrano. Pero como pactaron con Moreno, ya los implicaron solo a los funcionarios correístas. O sea, es un horror ese caso, por el amor de Dios. A reaccionar por el ecuatoriano no es que se trate de contra los correístas o no. Hay cosas que traspasan la lucha política. Ya atentan contra principios no solo sociales, sino civilizatorios. No puede haber tanto descaro. Ese juicio es por la opinión de Celi, recogida por la sinvergüenza de Salazar, de que no están de acuerdo que se haya hecho el Parque Las Vegas, que no están de acuerdo que se haya hecho la carretera Manta-Coliza, que de acuerdo con ellos había otras prioridades. Pueden pensar lo que les dé la gana, pero para eso uno es funcionario público para tomar decisiones. El daño que le hacen al país, usted sabe quién más va a tomar decisiones con estos antecedentes. Pero no solo eso, se hacen las cosas inteligentemente. Es obvio que la carretera Manta-Coliza es reactivación económica. Es obvio que el Parque Las Vegas es regeneración urbana y que reactiva económicamente a Puerto Viejo. Pero no solo eso. Donde se hizo el Parque Las Vegas es una zona sísmica. No podía construirse nada en el futuro. Para evitar que un irresponsable permita construcciones, se hizo el parque. Sabemos hacer las cosas. Y por eso
perseguido, juicio penal, 3 funcionarios de mi gobierno. Pero no solo aquello. Usted ha dicho que ordenó llevarlo a interrogatorio, no sé qué palabra utilizó. Pero se olvidó decir que también habían ordenado en ese mismo oficio la inmovilización e incluso traerlo sin esposa como gran concesión. Que no ven esposado, pero sí ubicarlo, localizarlo, inmovilizarlo y traerlo a Quito. Eso se llama detención arbitraria. Eso no lo puede hacer la fiscal. Eso solo puede hacerlo un juez. Pero en el país se hace lo que les da la gana. Y de nuevo, con el salvoconducto, intentarán hacerlo. De acuerdo con la Convención de Caracas, 1954, si nuevamente la memoria no me falla, es el Estado que otorga el asilo, el que decide, juzga el delito. Es que no es para cuestiones penales. Ellos, si es persecución política o cuestión penal. Es que ¿quién va a decir? Estamos persiguiendo a Jorge Glass por ser correísta. No va a decir que es corrupto, asesino, violador, secuestrador, todo lo que nos han dicho. Es obvio, pues. Aquí en la época de Franco, en la época de Pinochet, para perseguir a la gente, ¿ustedes creen que decían es perseguido político? Se inventaban cualquier delito. A lo de la izquierda revolucionaria en Chile decían que eran asaltantes de banco, para acribillarlos, para meterlos presos, para desaparecerlos. Pues no seamos tan ingenuos, por el amor de Dios. Entonces, es el Estado que otorga el asilo el que decide si es perseguido político o no. Y una vez que otorga el asilo, no es discrecional del Estado donde se encuentra el asilado. Por convención, Caracas, firmada por Ecuador, tiene la obligación de dar el salvoconducto. Vamos a ver pues, cómo se comporta el gobierno de Noboa. Si cumple con sus obligaciones internacionales o cae en lo mismo que hizo Lasso, ¿no? Perdónenme la expresión, pasarse por el forro de los convenios internacionales y desatar toda su ira, toda su frustración contra tal vez la persona más perseguida de la historia reciente del país como Regla y contra un movimiento político. Presidente, yo le hablaba hace un momento con respecto al tema de la consulta y de Noboa, pensando en que este es un año preelectoral, pero no es un año preelectoral solamente para Noboa y para sus aspiraciones políticas, sino para todas las organizaciones políticas de este país. Y eso indudablemente me hace pensar que la organización política más grande, más organizada, si se quiere, actualmente por además su nivel de incidencia, no solo en el Parlamento, sino también en los gobiernos locales, por los resultados que obtuvieron en febrero pasado del 2023, el número de alcaldías y prefecturas, es la Revolución Ciudadana. ¿Cómo va a enfrentar este 2024 de cara a una nueva elección presidencial, la del 2025, su partido político, tomando en cuenta de que, insisto, estos antecedentes que mencionaba, es la organización política más grande que tiene este país, pero que sigue teniendo a su principal líder afuera? Usted lo ha dicho. Nos sobreestiman tanto que tenemos que dar explicaciones por qué no ganamos. Deberían explicar por qué no lograron liquidarnos. Usted mencionaba hace poco una encuesta que salió donde Noboa tenía, creo, 70% de popularidad y el que le siguiera yo con 51%. Pero ya hace 7 años no estoy en el país. No ejerzo cargo público. No, tenía un discurso único de difamación. Tengo 52 indagaciones penales. Noboa en ese momento no tenía ni un mes de presidente. Que yo vuelvo al país, los pulverizo. Y ellos lo saben. Es por eso hacen lo imposible para que no pueda regresar. Y con el golpe judicial que acaban de dar, y que nadie se engañe, ese fue el objetivo de Metástasis, ¿no? Tratar de evitar el juicio político y tomarse nuevamente el Consejo de Captura, del cual habían perdido control, ¿no? Entonces, con el golpe judicial que acaban de dar, y con eso van a controlar el concurso de jueces, ¿qué juez se va a atrever a hacernos justicia? Lee esa sentencia, así como le pido que lean la acusación de caso de reconstrucción. Analicen públicamente, traigan analistas profesionales, enemigos de Correa, siempre y cuando sean honestos y sepan derecho. Que analicen pues la sentencia del caso Soborno, por influjo cíclico, donde dicen que yo manejaba el sistema de compras públicas. El presidente no maneja el sistema de compras públicas. Esos son los errores, pero de base, que anulan todo el caso, en el dichoso caso Soborno, que además nunca existió soborno, nadie lo ha reconocido, nunca los probaron, sino que ponen contratos aquí, supuestos apoyos electorales por acá, nombramientos de funcionarios, cosas inconexas totalmente. La mejor forma de saber cuándo en una sentencia, eso me enseñó un gran jurista latinoamericano, cuando una sentencia es vacía, es mientras más larga es. Vaya a ver esa sentencia de 680, 800 páginas llenas de parafernalia, porque no hay sustancia, no tienen caso, ¿ok? Te pongan a estudiar esos casos. No resisten el menor análisis, pero hay errores de fondo. Hay el recurso de revisión siempre en los juicios penales, que si hay prueba nueva, ya se puede presentar esa prueba y derrumbar todo el caso. Por ejemplo, si lo acusan usted de asesinato porque desapareció una persona y después de 15 años lo condenan a 30 años
aparece el supuesto muerto, tiene que revisar el caso. Por eso los casos penales nunca están cerrados definitivamente. Tenemos pruebas más que suficientes. Pruebas sobre el cuaderno, pruebas sobre la manipulación de los archivos, pruebas de que nosotros manejamos el sistema de contratación pública, pruebas de que siempre existió el Fondo de Solidaridad de la Presidencia, que dijeron que era mentira y que la plata, 6.000 dólares que había recibido el préstamo eran fruto de soborno. Pero nunca nos van a dar la revisión con el golpe judicial que han hecho. Y ya no esperamos justicia dentro de Ecuador. Vendrá la justicia a nivel internacional, lamentablemente eso demora, ¿no? Entonces, no estamos en el país. Deberían explicar cómo es que no nos han aniquilado. Pese a eso, somos de lejos la principal fuerza política, pero luchamos con cartas inclinadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el 2024? Por supuesto, tratar de ganar las elecciones, pero eso ya depende del pueblo ecuatoriano, porque le insisto, así puede caer antipático. No me digan simpático, antipático, prepotente, no díganme si estoy equivocado o no. Con lo que nosotros hicimos del 2007 al 2017, que todavía se estudia en las universidades norteamericanas, en las universidades europeas, les puedo mandar pruebas de aquello, nuestras políticas fiscales, nuestras políticas energéticas, etcétera, ¿no? Sin campaña, de largo las elecciones, y no las ganamos. O sea, ya no es maldad de nuestros adversarios, que algo también pasa en nosotros, nos dejamos engañar muy fácilmente. Expresidente, ¿pero van a mantener a Luisa González como candidata a la presidencia de la República para el 2025 o van a buscar otro candidato o candidata? Por supuesto, Yesenia, que es muy prematuro para decidir aquello, ¿no? Tenemos que esperar un poco. ¿Y la renovación de directivas, esos procesos internos, avanzan? ¿Hay unidad en el movimiento o a raíz de...? Se está avanzando, pero es muy, muy difícil. Pero mire, entre otras cosas, es que esa es la locura del país, ¿ya? Por ejemplo, si se pide una colaboración a los diputados, diezmo, corrupción. Eso es lo más normal. En el Europarlamento, el propio Europarlamento como institución retiene, me parece, el 30% del sueldo de los europarlamentarios para el partido respectivo. Entonces uno no se puede financiar con las autoridades que llegaron por elección popular, apoyadas por el propio movimiento político. No se puede financiar, sino hasta límites muy bajos, con donaciones particulares, lo cual beneficia a los Novoa, a los Lazos, porque ellos no tienen que pedirle plata a nadie, porque tienen plata ilimitada, ¿no? Y no se puede financiar con los militantes. Usted sí sabe, nosotros tenemos 280.000 registrados. Con que nos den $1 mensual. Tenemos $280.000 mensuales para pagar plantilla a tiempo completo, oficinas, sedes, etc. Pero no se puede, porque se le ocurrió al Consejo Nacional Electoral hacer un reglamento donde dice que hay que llenar un formulario cada vez que se done y justificando los fondos, así sea $1. ¿Qué están buscando? ¿Qué están haciendo? Pero esa es la locura del país. Entonces, tenemos problemas de financiamiento, cómo actuar, etcétera. Estamos tratando de superar todos esos problemas para reestructurar el movimiento, que recuerden, teníamos Alianza País, el movimiento mejor estructurado y más grande de la historia del país, nos lo robó Moreno de forma absolutamente ilegal, con el aplauso de los odiadores, y mire cómo lloramos lágrimas de sangre por romper el Estado de Derecho. Hace 2 años nos pasaron un movimiento que se llama Compromiso Social, ahora se llama Revolución Ciudadana, pero todavía en condiciones absolutamente contrarias y precarias estamos tratando de organizar ese partido. Uh-huh. Más allá del tema nombres, que sí yo también coincido, es como muy prematuro en este momento. Hubo hace poco además renovación de la directiva, se ratificó a Luisa González como presidenta, Tonelo como vicepresidente y Andrés Arauz como secretario. Quizás pasa por revisar los idearios, presidente. No sé, ayer teníamos nosotros un analista acá, Salvatore Foti, y él nos decía, nos hace falta retomar nuevamente las elecciones y las decisiones de los ciudadanos sobre la base de la ideología de los partidos, porque hoy tenemos un presidente que no sabemos qué tipo de ideología representa. Acá hace mucho que la izquierda está representada por la Revolución Ciudadana, pero quizás esa izquierda también durante los últimos años tendrá que replantearse, ir reformulando sus discursos, sus propuestas, empatarse quizás con las nuevas necesidades que tiene hoy la población, que tal vez no eran o no son las mismas que tenía el país del 2007 cuando asumió Rafael Correa. ¿Por dónde pasa también la renovación política, no solo de los nombres, no solo de los cuadros, sino también de los pensamientos y hacia dónde debería ir la izquierda latinoamericana? Ayer le leía una entrevista en Jacobin a Álvaro García Linera, que él decía, la izquierda tiene que pensar en la economía social, en resolver los problemas urgentes económicos de la población, en acercarse más a la clase trabajadora.
no sé, ¿por dónde pasa ahora entender estas nuevas sociedades que tenemos, presidente? Revolución es constante renovación. Siempre lo hicimos, lo hacemos y lo haremos. Dicho esto, Alexis, con todo cariño, no es la razón a lo que no la tiene. Porque en su pregunta está tal vez intrínseca la duda de que, o la cuestión de que, bueno, tenemos que renovarnos porque nos quedamos obsoletos, la culpa es nuestra. No es verdad. Yo no estoy de acuerdo con eso, que tenemos una nueva sociedad, los problemas son distintos. Los problemas son los mismos en 2007. Acuérdense cuando yo llegué al gobierno, formulando sus discursos, sus propuestas. Había luz. Había una crisis bancaria irresuelta. Se las heredé, las olvidaron. Entonces, era una galimatía. Y todos nos pusimos a trabajar, no a quejarnos, y resolvimos y dejamos al país como ejemplo para América Latina. Lo que dice Álvaro García, un querido amigo, ya lo hemos hecho. ¿Acaso no hablamos de economía popular y solidaria? Siempre lo he dicho. Habla de eficiencia, nosotros debemos hablar de eficiencia. Porque la verdadera eficiencia, que es la eficiencia social, que es la eficiencia productiva, utilizar de la mejor manera los recursos en los usos asignados, pero la eficiencia asignativa también, es enviar los recursos sociales a sus usos más valiosos. Concepto. Usted puede tener una fábrica de armas y manejarla muy eficientemente, pero socialmente es lo más útil, que no hay eficiencia asignativa. Y para eso el Estado, la acción colectiva, es sumamente importante. Lo hemos hablado y tuvimos gran éxito. Crecimos más que el promedio de América Latina con un sistema dolarizado. Los que entienden de economía saben que con una moneda dura es muy difícil crecer. El PNUD nos clasificó de país, Banco Mundial, de renta media a renta baja a renta media. Naciones Unidas nos reclasificó de desarrollo humano, medio desarrollo humano alto, con lo cual yo ni siquiera estoy de acuerdo. Hay graves deficiencias en ese indicador, pero obviamente mejoramos. Que lo que hizo Álvaro García, lo hicimos durante 10 años. Y los problemas, claro que hay matices, pero son básicamente los mismos. Pero en eso también el periodismo ayuda, con todo respeto, tal vez un poco a confundirnos, porque le hace creer a la gente que se hace algo nuevo, la novelería, cuando son esencialmente los mismos problemas del 2007 que los encontramos, los enfrentamos y los superamos muy exitosamente. Y hoy volvemos a lo mismo y la apostamos por la novelería. No perdamos la cabeza, no perdamos la orientación, no demos la razón a quienes no la tienen. Siempre renovarnos, permanentemente. La vida es renovarse cada minuto, pero sin perder la perspectiva de que lo hicimos muy bien y básicamente enfrentamos los mismos problemas que encontramos en el 2007. Expresidente, ¿qué mensaje le deja a los ecuatorianos para este 2024, tomando en cuenta que hay muchísimos de nuestros seguidores, de nuestros oyentes, de quienes nos siguen a través de redes sociales, que le envían mensajes de bienestar para este año desde todos los puntos del país, desde Washington, desde Europa, desde China, desde todo lado, que le están escuchando, están observando esta entrevista? ¿Qué mensaje les deja tanto a los ecuatorianos acá como a los ecuatorianos en el exterior que le están escuchando, presidente? Siempre de esperar. Y voy a empezar por mí mismo. Debo hacer un gran esfuerzo. No son los mejores años de mi vida. Ha sido muy duro estos 7 años. Tener que luchar para demostrar que no soy deshonesto. Mira, a mí empezaron acusándome de secuestrador, ¿se acuerdan? Un policía que ni conozco. Que después reconoció que lo sacaron de la cárcel y lo amenazaron con 9 años de cárcel si no me acusaba. Ni conocía. No pasó absolutamente nada. Chicais. Ya todo el mundo se ha olvidado, ¿verdad? Y me involucraron en el secuestro de un delincuente que 2 meses después de supuesto secuestro fue deportado de Colombia. ¿Para qué lo van a secuestrar si ya estaba casi concedida la deportación? ¿Alguien me puede explicar eso? Pero todas esas tonterías creían. Hicieron show. La Posta, que era dije, está perseguida, hizo hasta una obra de teatro financiada por la Contraloría. Se olvidaron ya de aquello. Bueno, fue con el cuaderno de Pamela Martínez que hizo la obra de teatro. Me estoy equivocando de horas. En todo caso, me han acusado de secuestrador, ¿no? Me han acusado de... Bueno, el último caso es de un asesinato, me parece, ¿no? De asesino. Revisen lo que le dé la gana a mis cuentas y mientras más escarban, más encuentran su dinero. Y cuando no encuentran el nuestro, estos odiadores la conclusión es que somos tan corruptos que sabemos esconder bien la plata. No. Llevan años con esta narrativa narcopolítica. Como tuvimos paz en mi gobierno, es que pactamos con los narcopolíticos, con los narcotraficantes, y la prueba es que la FARC me financió en el 2006. ¿Usted cree que si la FARC me hubiese financiado, no tendría orden de prisión hasta el propio Estados Unidos? No encuentran nada, saben que es mentira, ¿no? Es que el 2008, 2009, con la pacificación de las pandillas, nos tomamos una foto con Leandro Norero, cuando tenía creo 18 años. Esa pacificación de las pandillas dio la vuelta al mundo, juegan con cosas sagradas, destrozan los cimientos mismos de nuestra soledad.
sociedad. No es que sacamos la base Manta, después de la base Manta, la seguridad mejoró exponencialmente, recuperamos soberanía, éramos capaces de marchar con nuestros propios pies. Pero ahora somos narcopolíticos y repiten la misma tontería de que no, que nos chade Leandro Moreno, no, ¿cómo se llama este? Leandro Norero. Leandro Norero, ¿no? Me mencionan que en agosto me va a ver una señora Salazar, como la Fernanda Vargas, en agosto del 2022, en México, ¿no? Y que saluden al Mashi. Yo en agosto del 2021 no sabía que existía María Fernanda Vargas, le puede preguntar a ella, recién nos conocimos, me parece, en octubre, en Venezuela. Pero ya es verdad. Y eso es lo que repite la prensa. No que Diego Ordóñez hablaba directamente con Leandro Norero, no que Pablo Ramírez lo trataba como rey en las cárceles a este narcotraficante. Y así nos manipulan día y noche. Entonces no son los momentos más fáciles de mi vida, perdonen en la digresión, pero siempre hay que mantener el optimismo, sobre todo ustedes, creo, y yo tengo que hacer un esfuerzo. Y cuando yo no puedo empujarlo, empujen ustedes, ¿no? Porque uno es de carne y hueso y se cansa. Y se desanima alguna vez. Y dice, bueno, buscaron eso, ya quédense con eso. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. Hoy somos los 5 más violentos del mundo y hay gente que aplaude eso, ya que voy a hacer. Dejamos al país como exportador de energía. Hoy volvemos a los cortes de luz, a importar energía, ya que le vamos a hacer. Dejamos al país como ejemplo de América y del mundo. Y somos el mal ejemplo de América y del mundo. Pero cuando yo me canse, empujen. Pero mientras tanto, pues mientras me den mi fuerza, mi escasa fuerza, siempre trataré de transmitir optimismo, esperanza, con los pies bien puestos sobre la tierra. No son épocas fáciles, yo no tengo ninguna fe en este gobierno, ya estoy viejo para engañarme. Tenemos un muchacho, hijo rico, que quiso ser presidente, más o menos como Lazo, con la diferencia de edad, está totalmente impreparado para el cargo, miente, no da pie con bola, tiene un equipo de pésima categoría, pero habrá que arrimar el hombro para evitar mayor sufrimiento y con la esperanza de que la gente recapacite y sepa que la solución está en sus manos. Retomar esa época de tanta prosperidad, de tanta alegría, de tantos colores, de tanta soberanía, de tanta dignidad, de tanta justicia, como fue la década del 2007 al 2017. Así que a todas y a todos, un gran 2024 y a no perder la esperanza con los pies, insisto, bien puestos sobre la tierra. Gracias, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Muy gentil. Gracias a usted. Un abrazo. Lo propio. El expresidente Rafael Correa Delgado, que ha estado con nosotros.